Continuando nuestro relato sobre el ejército persa y más que todo sobre los inmortales, en particular aquellas tropas de élite, fuerzas especiales de la época, si podemos llamarlo así, podemos afirmar con toda seguridad que ellos eran la única fuerza realmente profesional, militares hasta la médula, desde la cuna hasta la tumba, desde el niño, un inmortal potencial, sabía en qué consistiría su misión: servirle al rey de los reyes en cuerpo y alma y sacrificar, si es necesario, incluso su propia vida. Nadie podía darle órdenes a un inmortal, salvo el mismo rey. Por eso los inmortales con frecuencia eran utilizados en toda clase de misiones secretas, a espaldas de toda la corte, solo con el permiso especial del rey, y realmente podemos decir que eran unos soldados por excelencia, precisamente aquellos soldados sobre los cuales se componían poemas, baladas heroicas, canciones, aquellos que siempre marchan adelante y nunca dejan un hombre atrás. Ser inmortal era realmente el sueño de todo niño persa, meda, aunque posteriormente también comienzan a admitir ahí a los jóvenes de la nobleza procedentes del vecino país de Elam, pero de todos modos, como podemos ver, era un sueño difícil de alcanzar. Ahora hablemos un poco sobre la indumentaria de los inmortales, y aunque ellos han sido retratados en los frescos, en los bajorrelieves, en las obras escultóricas del Imperio Aqueménida, más frecuente que cualquier otra tropa, sin embargo, es bastante difícil crear una idea general acerca del atuendo de un inmortal por una simple razón. En todas las imágenes, estas varían mucho y al parecer en gran parte dependía para qué servía tal o cual uniforme. Un uniforme de gala que, como podemos ver, componían una túnica larga y una tiara en la cabeza, sin duda alguna impresionante, majestuoso, pero muy poco práctico para combatir. En este sentido, podemos decir que casi siempre los inmortales aparecen en las pinturas acompañando al rey y por lo tanto vistiendo lo que se dice su uniforme de gala, una túnica larga, pantalones acolchados y también una tiara en la cabeza que se ve a veces como una copia diminuta de la tiara que llevaba el mismo rey. Sin duda, en las misiones especiales en el campo de batalla, la túnica debía ser más corta, los pantalones más cómodos y también, al parecer, los inmortales, al juzgar por algunas imágenes, eran las únicas tropas del rey de Persia que usaba, aunque sea ocasionalmente, la armadura metálica. Sabiendo que a los persas no les gustaba mucho esta clase de protección, los inmortales sí lo admitían. Y en cuanto a los armamentos, tal como podemos ver, era arco y flecha, aquel arma por excelencia que cualquier noble persa dominaba bien. También una lanza, pero más bien corta, sin duda destinada para una batalla cuerpo a cuerpo. Y en este sentido, también el rasgo destacado de un inmortal era una especie de daga larga o espada corta en el filo, el así llamado asínaces o el filo escita, como lo llamaban los mismos persas. Formar parte de la unidad del cuerpo de los inmortales era, sin duda alguna, un privilegio. Incluso en plena campaña, en plena guerra, los inmortales gozaban de muchos privilegios
de todas aquellas clases de lujos con los cuales no podían soñar el resto de soldados y oficiales aqueménidas. Por ejemplo, cada vez que los inmortales partían a una campaña, a una expedición acompañando al rey, más que un ejército, se asemejaban a toda una caravana semejante a la que vemos en esta imagen, porque a cada inmortal lo seguían una procesión entera de carros, camellos y mulas que transportaban a sus mujeres, y como se trataba de los nobles, un noble persa gozaba por lo menos con varias esposas, con una especie de harén, y la esposa o varias esposas predilectas tenían derecho de acompañar a su hombre incluso a la guerra. Muchas mujeres llevaban consigo también a sus niños, a sus guardias personales. También con frecuencia un inmortal llevaba consigo a toda clase de sirvientes, de esclavos, incluidos coperos o cocineros, que a su vez cargaban con útiles domésticos, con provisiones, en fin, con toda la casa parecía transportarse a la guerra junto a su dueño. Por eso, como podemos ver, aunque los inmortales eran los únicos soldados profesionales en el ejército, su partida a la guerra no se veía muy profesional, digamos. Y también en un campamento a los inmortales siempre se les atribuía un lugar mejor, por lo general el más seco, el más elevado, el mejor protegido. Gozaban de unas carpas mucho más grandes que cualquier soldado raso, y podemos decir que cada una de estas carpas era como una especie mini mansión que podía ser montada y desmontada en cuestión de minutos. También tenían mejor comida, raciones más grandes, y en caso de herida o enfermedad, el servicio médico en el ejército persa era en primer lugar para un inmortal. Un ejército, como podemos ver, realmente privilegiado, aunque tal vez demasiado acostumbrado a los lujos. Entonces, la infantería persa, para concluir hablando de esta unidad de tropas, era, como podemos ver, bastante eficiente, bien organizada, y aquí en esta imagen vemos a los combatientes de infantería de diferentes clases. De izquierda a derecha aparece un arquero, como podemos ver, con su tradicional túnica corta y pantalones acolchados, armado tanto con arco compuesto y un carcaj con flechas, como también con un sagares, esta hacha de guerra de origen escita. A su lado aparece un esparabarra con su escudo característico, llamado, como se sabe, Spara, en cuyo honor esta unidad de tropas recibió su nombre. A la derecha de él está un inmortal, aquel guardia profesional, quien, como podemos ver, es el único que lleva la armadura. Y luego también podemos ver a otro arquero, quien al mismo tiempo cumple con la función de portaestandarte. Aquí solo nos falta un cardaco, es decir, un hoplita persa, una, digamos, variante de infantería pesada, y el resto, el cuadro ya sería completo. Ahora pasemos a un breve estudio de la caballería persa, que también era bastante variada, porque también hay que decir que los persas siempre, a diferencia de los griegos, valoraban más la caballería que la infantería. Siempre se hacía énfasis en ataque de la caballería, y de ahí una gran variedad de guerreros a caballo. Ante todo, tenemos que hablar sobre la caballería pesada. Jinetes con armadura,
También, como podemos ver, el arma era una lanza llamada contos, influencia griega, sin duda alguna. Así que, como podemos ver, los persas, aunque guerreaban a morir contra los griegos, también habían aprendido de ellos muchas cosas valiosas, incluida esta lanza de caballería. Y podemos decir que aquellos jinetes pesados del ejército aqueménida son como los antecesores de los famosos catafractos, literalmente jinetes acorazados, de las épocas posteriores, aquellos temibles catafractos de los partos arsácidas y del nuevo imperio persa de los sasánidas. Como podemos ver, en la época aqueménida, la armadura aún no protegía al caballo, sino únicamente al jinete, y cuando el caballo también queda protegido bajo la armadura, aquí ya en los siglos posteriores tendremos a este célebre catafractos. En cuanto a la caballería ligera, aquí, como podemos ver, la panoplia, la indumentaria de un jinete no se diferenciaba mucho de la de un soldado de infantería. Era igual de ligera y práctica. Aquí, por ejemplo, vemos un jinete armado con una lanza y su indumentaria no se diferencia, por ejemplo, mucho de un sparabara, salvo que lucha a caballo y no utiliza aquel escudo grande. Y a la derecha vemos a un arquero a caballo, quien, al igual que a un arquero de la infantería, también luce el mismo arco compuesto, el mismo gorritos con flechas y como arma complementaria el mismo sagares, hacha de doble filo. Además de la caballería propiamente persa o meda, en el ejército persa había muchos jinetes procedentes de otros países, de otras regiones, algunos satrapías lejanas o simplemente aliados de la tropa semi-independiente. Aquí precisamente podemos ver toda aquella geografía de la caballería persa. A la izquierda vemos a varios jinetes procedentes de Bactria, luego un jinete de Margiana, como podemos ver, regiones en el actual Asia Central, y a la derecha incluso un representante de las tierras tan lejanas como un Saka. Sakas, una tribu al parecer del linaje escita, que era su rama del extremo nororiente. Llegaban a veces hasta las fronteras con China. Entonces, los bactros, los sogdos, los margianos y un Saka. Así como podemos ver, de variada era la caballería persa. Y al igual que en el ejército griego y macedonio, la caballería se mostraba aún más eficiente si actuaba conjuntamente con la infantería. Un golpe combinado de jinetes e infantes siempre era más eficiente que el ataque de solo caballería o de solo infantería. Y ahora ha llegado el turno de hablar tal vez de la tropa más sofisticada, más enigmática y al mismo tiempo más temible del ejército persa, así llamados carros falcados, que los mismos persas llamaban carros escitas. Cabe señalar que este carro tenía un aspecto realmente temible. Como podemos ver, lo arrastraban 4 caballos, llevaba a 2 tripulantes, un cochero y un combatiente, pero sin duda alguna lo más impresionantes eran las guadañas. Sí, aquellas temibles y afiladísimas guadañas incrustadas en los ejes de las ruedas que tenían que, por lógica, cegar las filas de la infantería
del enemigo como un campo de trigo o romper las piernas a los caballos enemigos. Sin duda, como podemos ver, aspecto impresionante. Y aquí en este modelo de oro en miniatura podemos ver esta categoría de combatientes en todos sus detalles. Como podemos ver, aquí están presentes todos los detalles, los 4 caballos que arrastran este vehículo, 2 tripulantes, un conductor y un combatiente, que por lo general llevaba consigo o jabalinas o también arco con flechas. Y como podemos ver, las ruedas son extremadamente grandes, muy altos, para que el carruaje no quedara atascado en el campo de batalla. Y también, como podemos ver, el carro va falcado o protegido por los 3 lados, pero por atrás hay como una especie de puerta trasera, si podemos llamarlo así. ¿Para qué dejaron libre? ¿Para qué dejaron descubierto la parte de atrás? Para que en caso de un choque o de alguna otra circunstancia crítica, los tripulantes pudieran simplemente saltar por atrás y no sufrir tanto daño en la caída. ¿Qué tan eficientes eran estos carros falcados? En realidad, según los testimonios de la mayoría de los autores griegos, era un arma más bien psicológica que causante de unas bajas reales. ¿Por qué? Porque claro que aunque estas ejes con guadañas incrustadas provocaban un temor, imagínense, quédese ahí, no te apartes del paso de este carruaje y la guadaña te cortará por la mitad o simplemente quebrará las patas a tu caballo y volarás como disparado por una catapulta. Esto sí sería terrible. Pero como se sabe, en todo ser humano existe un instinto muy fuerte de autodefensa, de salvación, y nadie en su sano juicio, salvo que tal vez algún soldado novato, algún recluta muy joven, no se apartará a tiempo del camino de estos carruajes. Por suerte, siempre puedes contar con la ayuda de un veterano que sí te arrastra a un lado, comprendiendo que los carros salieron al escenario, y lo mejor que se puede hacer es abrirse las filas para una falange, por ejemplo, dejarle pasar libremente y luego dar la vuelta y atacar por atrás al conductor y al combatiente. Ellos prácticamente tenían las espaldas desprotegidas. Así que, como podemos ver, estos carros provocaban más pánico, más ruido, más desorden que bajas reales. Un arma sin duda alguna intimidante, pero no muy eficiente. Y también hay que mencionar que el ejército persa, debido a que incluía las tropas procedentes de todas las satrapías de un gran imperio, desde el mar Egeo hasta el Valle del Indo y desde el mar Caspio hasta la primera catarata del Nilo, era en gran parte un ejército internacional. Incluía a los soldados de todas estas provincias y si sumamos a esto los reinos vasallos, los reinos aliados de Persia, el cuadro será aún más pintoresco. Aquí en esta imagen de izquierda a derecha podemos ver a un soldado de infantería procedente de alguna región del Asia Menor, posiblemente un frigio o un lidio. Al lado de él aparece un arquero semidesnudo de piel morena, procedente sin duda alguna del Valle del Indo, la parte más lejana del imperio aqueménida, hacia donde llegaron los persas. A su lado vemos a un infante egipcio
que, como podemos ver, lleva todavía muchos atributos de la antigua indumentaria militar de la época de los faraones, y al lado a un soldado de infantería de alguna provincia nororiental, posiblemente es de Bactria o de Sogdiana. Y no solo los hombres, incluso los animales procedentes de todas estas provincias conquistadas formaban parte del ejército aqueménida. Nosotros tradicionalmente imaginemos, por ejemplo, al dromedario, esta variedad de camello de una sola joroba, procedente de los desiertos de la península arábica, más bien como un animal de carga, un medio de transporte imprescindible para un viajero a través del desierto. Pero cabe señalar que en el ejército persa, los dromedarios procedentes de Arabia se utilizaban no solo como animales de carga, sino que existían todos unos batallones de jinetes sobre caballos, en su mayoría arqueros, y prácticamente todos ellos eran oriundos de Nabatea o de alguna otra región de la península arábica. Como se sabe, solo los árabes sabían manejar a estos animales a la perfección. Por otro lado, del Valle del Indo se introducen en el ejército persa los elefantes asiáticos. Por lo general, este elefante era manejado por un mahut, casi siempre indio, porque solo ellos conocían muy bien la psicología de estos animales, tan inteligentes como impredecibles, y como podemos ver, él se sentaba entre las orejas del paquidermo, manejándolo con una especie de cetro, y detrás de él se instalaba en la espalda una especie de torre portátil que ocupaban los arqueros. Estos podían ser, como podemos ver ya, independientemente de dónde procedían, dependían del conductor indio. El elefante, este auténtico tanque o carro blindado de la época, podía ser muy eficiente, pero también era un arma de doble filo. Si, por ejemplo, una flecha o una jabalina derribaba al mahut, al conductor, ya no había forma de manejar al elefante como era debido, y además, como se sabe, como el elefante no tiene prácticamente enemigos naturales en su hábitat salvaje, no es un buen combatiente. El elefante, a pesar de sus gabaritos, se asusta fácilmente y en este caso, si se pierde el control, puede dar la vuelta atrás y comenzar a aplastar a su propia tropa. Es decir, para un elefante no hay mucha diferencia entre los suyos y los enemigos. De todos modos, como acabamos de darnos cuenta, el ejército persa era una fuerza formidable y Alejandro debería pensarlo ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces antes de enfrentarlo. Sí, pueden decirme, ¿acaso los griegos, los occidentales, no han enfrentado a los persas antes, por ejemplo, en las guerras médicas? ¿Acaso no los vencían en Maratón, en Salamina, en Platea? Sí, pero antes los griegos y los occidentales en general enfrentaban a los persas en su propio terreno. Ahora Alejandro tenía ante él una tarea mucho más difícil y arriesgada: enfrentar a los persas en el suelo natal de ellos, donde los occidentales, los griegos, los macedonios, ya no tendrían ventaja ante ellos de conocer, por ejemplo, el terreno, de gozar con el apoyo de la población local, nada de esto. Enfrentar a los persas en su propia casa era una tarea doblemente difícil.